Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el primer vídeo de esta unidad 8 de probabilidad. Lo vamos a dedicar a definir lo que son sucesos, operaciones con sucesos y distintos tipos de sucesos, ¿vale? Entonces, el primer punto del tema, vamos a escribir en azul, el primer punto del tema sería definir lo que es un experimento aleatorio. Vale. Bueno, un experimento aleatorio es aquello que, o es aquel, mejor dicho, que manteniendo las mismas condiciones, es decir, realizándola siempre bajo las mismas condiciones, no podemos predecir el resultado. Lo escribimos: un experimento aleatorio es aquel que, bajo las mismas condiciones, no es posible predecir el resultado. Ejemplos de experimentos aleatorios. Pues, por ejemplo, el lanzamiento de un dado. O sea, yo lanzo un dado y no soy capaz de saber el número que me va a salir. O si tengo una urna, que no se vea al interior, con bolas blancas y rojas, por ejemplo, pues sacar una bola no sé si me va a salir blanca o roja, o al tirar una moneda o cosas de este estilo. Eso sería un experimento aleatorio. Y dentro de un experimento aleatorio, lo segundo que tenemos que definir son los sucesos. Bueno, pues se llama suceso elemental a cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio. Esta primera parte del tema va a consistir en dar distintas definiciones para que conozcamos la jerga que se utiliza en probabilidad. A todo el conjunto de los posibles resultados de un experimento aleatorio se denomina espacio muestral. Para denotarlo se utiliza o bien la letra E, a veces también la letra omega, ¿vale? Pero sobre todo utilizaremos la E. Y por último, un suceso S es un subconjunto del espacio muestral E. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, el conjunto de todos los posibles resultados, que sería el espacio muestral, sería desde el 1 hasta el 6. Bueno, pues sucesos. Un suceso sería cualquier subconjunto de este conjunto. Por ejemplo, salir 1, 2 y 3 sería un suceso, o salir un número par, o etcétera. Cualquier subconjunto que se os ocurra, ¿vale? Bien, vamos ahora a definir lo que sería un suceso seguro, un suceso imposible
y el suceso contrario. Entonces, llamamos suceso seguro a aquel que ocurre siempre. Coincide con el espacio muestral, evidentemente. Con el espacio muestral. Fijaros que si yo tiro un dado, pues el suceso del espacio muestral, ese suceso que estaría formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a suceder siempre, porque es uno de los números que va a salir. Igual que hay un suceso seguro, también hay un suceso imposible. Entonces llamamos suceso imposible a aquel que ocurre siempre, que no ocurre, perdón, nunca. Se denota por el conjunto vacío. Y por último, llamamos suceso contrario de un suceso a aquel que está formado por los elementos del espacio muestral que no están en A. Es decir, vamos con un ejemplo. Si seguimos con el lanzamiento de un dado, el suceso seguro dijimos que era el espacio muestral, ¿verdad? El formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este suceso, pase lo que pase, cuando tire un dado va a suceder siempre, porque uno de los números que va a salir va a ser uno de esos. Un suceso imposible, por ejemplo, pues sería salir un número mayor que 6. Este no está formado por ningún elemento del espacio muestral porque no existe ningún número mayor que 6 que esté en el espacio muestral. Y si, por ejemplo, yo a un suceso le digo que está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, pues el suceso contrario, que por cierto antes no lo escribí, se denota por una A con una barra encima o así, con una C encima, una A con una C encima. Bueno, pues el suceso contrario estaría formado por aquellos elementos del espacio muestral que no están en este caso serían solo el 5 y el 6. ¿Vale? Bien. Una vez que ya definimos pues, lo que es un suceso, los tipos de sucesos que podemos encontrar, vamos a definir las operaciones con sucesos, que sería el punto 3. Operaciones con sucesos. Entonces, sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio. Llamamos unión de A y B, se denota por
A unión B, es decir, A y B con una U en el medio, ¿vale? Bueno, pues el suceso unión es aquel, llamamos unión de A y B, a aquel suceso que se verifica cuando se verifica A o B, uno de los dos. Con que se verifique uno de los dos, ya automáticamente la unión se verificaría. La unión, la idea es, si A es un saco formado por elementos, B es otro saco formado por elementos, pues A unión B es coger un tercer saco y meter los elementos de A y los elementos de B en ese tercer saco. La intersección de A y B, que se denota por A intersecado con B, es decir, es como una U a la inversa, se verifica si se verifica A y también se verifica B. Es decir, tienen que verificarse los dos para que se verifique la intersección. Y por último, la diferencia de A y B se denota por A menos B. Se verifica si se verifica A y no se verifica B. Es decir, estaría formado por los elementos de A que no coincidan con ninguno de B. Unas leyes muy importantes en lo que se refiere a uniones e intersecciones a estas operaciones son las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan me dicen lo siguiente. Si yo tengo el complementario de la intersección, va a ser igual a la unión de los complementarios. Esta es la primera. Y la segunda, pues si tengo el complementario de la unión, va a ser igual a la intersección de los complementarios. Estas dos propiedades, vamos a llamarlas así, o estas dos... Sí, propiedades, mejor dicho, van a resultar muy importantes para resolver problemas de probabilidad, porque las vamos a tener que utilizar con cierta frecuencia. Bien, ya por último, una vez que tenemos definido lo que es un suceso, los tipos de sucesos que hay, los tipos de operaciones entre sucesos, vamos a definir lo que son sucesos incompatibles. Dos sucesos son incompatibles cuando no se verifican simultáneamente. Es decir, si yo tengo A y B sucesos incompatibles, entonces la intersección es el conjunto vacío, el suceso imposible. Cuando tenemos dos sucesos incompatibles, lo que sucede es que si se verifica uno, el otro no se va a poder verificar y viceversa, ¿vale? Ojo con esto de incompatibles, porque más adelante definiremos cuándo dos sucesos son independientes y hay mucha tendencia a equivocar una cosa con la otra. De todos modos, en lo que se refiere a las definiciones de sucesos, operaciones, pues hasta aquí un poco llegamos. Ya no hay mucho más que hablar y en el siguiente vídeo lo que vamos a definir ya es lo que es la probabilidad. Venga, un saludo a todos y a todas.